porque yo quiero que usted entienda algo, hermano. Y es que si usted no aprende a aprender, no va a haber cambio en su vida. Porque lo que hace el cambio en la vida de las personas es la palabra de Dios. Yo no lo puedo cambiar a usted. Mi deber nada más es traerle el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Pero vamos a empezar una temática, hermano, que esta temática, el que se pierda un tema, que se pierda, vale que están los videos, hermano, pero que se pierda un tema de esta temática no va a entender las cosas que Dios quiere hacer con su vida. Entonces, el Señor me ha movido, hermano, a traer esta temática. Yo quiero hablarle a usted sobre el querer y sobre la salida del verbo. ¿Qué es eso del querer? Porque esta palabra es bien rara, hermano, es bien rara, pero es bíblica. Entonces, ¿qué es lo que logra ver usted en esa imagen? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que logra ver usted en esa imagen? Logra ver que es posicionado un árbol en un lugar. Y cuando vemos este árbol, ¿a dónde habla de este árbol? En el Edén. En el Edén. Entonces, que fue puesto en un lugar. Entonces, miren, para dar una introducción, yo quiero hablar sobre las parábolas y enigmas del Edén. Porque estas son parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Qué hemos entendido nosotros que es parábola? ¿Qué tiene usted por una parábola? Como algo que se hizo para que es como interpretado. Algo así. Ajá. Las parábolas son misterios del reino que tenemos que entender. Entonces, mire, en las parábolas y enigmas del Edén, el primer tema que tenemos es la salida del Señor. La salida del Señor o la salida del... Ahí sería la salida del verbo. No del Señor, sino que del verbo. Número uno, la salida del verbo. ¿De dónde es que sale el verbo? ¿Cuándo es que el Señor viene hablando del verbo? Dos, mire, la entrada y salida del hombre en el Edén. Todo eso tiene que ver con el Edén, hermano. Todo eso tiene que ver con el Edén. La segunda temática sería, o sea, después de la salida del verbo, la segunda temática sería la entrada y salida del hombre. ¿Por qué razón Dios lo metió en el Edén y por qué razón el hombre salió del Edén? Número 3, plantío del Señor. ¿Usted se acuerda de esa palabra? ¿Qué fue lo que Cristo dijo de esta palabra sobre el plantío del Señor? ¿No se acuerda de esa palabra? ¿Sabe que el Señor dijo? Toda planta que no plantó mi Padre, dice, ¿qué será? Desarraigada. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde nos plantaron a nosotros? ¿Desde dónde venimos plantados? Porque dice plantío del Señor. Cuarto tema, la familia del hombre. ¿A dónde? En el Edén. Dentro del Edén. Número 5, los dos sacerdocios. Solo aquí llevamos 5 temas. Miren, número 6, la sabiduría Yogma. ¿Dónde es que habla la sabiduría Yogma? Porque esta sabiduría Yogma no es la sabiduría de Dios, es una sabiduría aparte que ayuda a crear. Miren, hermano, yo me metí en unos libros ahorita con estos temas. Número 7, el río de las aguas fructíferas. 8, la restauración del plantío. 9, la misericordia prometida. 10, el pandero del Edén. 11, la comida del Edén o Edén. Porque adentro del Edén había una dieta. ¿Qué es lo que se comía? 12, los animales del Edén. 13, el camino al Edén. Y número 14, la espada del Edén. Entonces, ¿cuántos temas tenemos ahí? 14 temas, hermano. Que no sabemos si vamos a salir con esos temas. Porque hay que hablar mucho. Tenemos mucho que hablar. Entonces, ¿por qué razón estamos tocando este tema? Porque tiene que
conocer los orígenes. Entonces, sin nomás saltarme eso, el Quedén es las parábolas y el Quedén es un rompecabezas de la eternidad. Entonces, ¿por medio de qué nos va a hablar el Señor? Por medio de parábola y también ¿por qué? Un rompecabezas. Tenemos que armar el rompecabezas y a la misma vez le puede decir a usted, le va a romper la cabeza por lo que aquí hay adentro de eso. Entonces, miren pues, dice la Biblia en el Salmo capítulo 78, verso 2, dice, te hablaré en parábolas. Esa palabra es mashal. Y misterios. Ahí esa palabra misterios es enigmas, ocultos desde la antigüedad. Ahí es Quedén. Mire, voy a ir despacio porque si usted no entiende qué es esto, por favor pregunte. Porque esto no es carrera, yo voy a ir despacio con ese tema. Porque a mí me costó bastante entenderlo. Entonces, dice que el Señor nos va a hablar número uno de qué? En mashal, en parábolas. Y también nos va a hablar en enigmas. O sea, misterios. Mira otra versión. Abriré mi boca en proverbios. Y dice, y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahí es, mire, proverbios es parábola. Escondidas nos habla de enigmas y antiguos nos habla del Quedén. Entonces necesitamos entender qué tipo, por eso el tema es las parábolas. 14 temas tenemos, 14 temas. Entonces mira otra versión. En un dicho proverbial, ciertamente abriré mi boca. Si haré, dice, que enigmas de mucho tiempo atrás salgan burbujeando. Vamos con otra versión. Esta es la Dios habla hoy. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Estoy poniendo versiones para que tenga usted un panorama de qué es lo que vamos a platicar en esta noche. ¿Qué nos va a hablar el Señor? Secretos. ¿De cuáles tiempos? De la eternidad. Ajá, de la eternidad, eso es lo que dice. Salmo 78:2. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Miren, hermano, todo lo que el Señor va a decir. ¿A cuánto le gustan los misterios? A mí me gustan los misterios. Pero para entender los misterios de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar el pasado. Porque el Señor dice que nos va a hablar. Entonces, nos va a hablar el Señor, número uno, en proverbios, enigmas y tiempo del Quedén. Ahora voy acá. ¿Qué es esa palabra proverbios? Mire pues, la palabra proverbios en algún sentido original de superioridad en acción mental. También ahí sale un amarillo, también dice que proverbio significa parábola, proverbio, refrán. También dice que es gobernar, reinar, dominar y señorear. Ese es el concepto del proverbio que el Señor nos va a hablar. Esto es proverbio. ¿Les hablaré en qué? Les hablaré en esto, mire, en un sentido superior de acción mental. O sea que el Señor quiere que abramos la mente. Eso es proverbios. Enigmas. Mire, acertijo, rompecabezas, enigma. Entonces, eso es esconder, figura, cosa, dicho, difícil, pregunta y refrán. Eso es un enigma. Estoy poniendo concepto. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor? De acertijos, de refranes. Ahora, eso, tiempo antiguo, porque vimos allá, ¿verdad? Que nos habla también en tiempo antiguo. ¿Qué significa eso? Ahí dice, miren, amarillo, Quedén. O tiempo, dice, de antigüedad. Y dice letras como verdes, antiguo, eterno.
Y dice, desde el principio, siglo sureste, pasen hermano, buenas noches, tiempos antiguos, y mire también la palabra es Kadam, pasen hermano, Kadam, y mire, proyectarse, ¿el qué? Ayúdenme, proyectar, dice, uno mismo. De eso vamos a hablar del tiempo antiguo. ¿De qué? De proyectarse uno mismo. ¿Cómo? Miren, pues, ahorita ustedes están alumnos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de tiempo. Miren, pues, el tiempo, ahí está con rojo. ¿El tiempo de quién es el tiempo? Es de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo que es de Dios y el kairos de Dios? Porque el tiempo y el kairos no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Ah, hermano, solo lea y dice que el kairos es tiempo específico y también es trato o juicio de Dios con la persona. Eso es el kairos de Dios. No hay un tiempo específico. Ajá, sí, cabal. Ajá. El kairos de Dios es tiempo específico. Pero el tiempo, esa palabra arriba, el tiempo, ¿qué es? Es que Dios, todo eso que usted está leyendo ahí, le pertenece a Dios. No sé si me voy a entender. El kairos. No, el tiempo. Tiempo. Ajá. Ahí dice, el tiempo es de Dios. O sea que vaya, si hablamos del cronos, ¿el cronos qué es el cronos? Pasado, presente y futuro. Si hablamos del año, ¿qué es el año? Anualidades. Todas esas definiciones es de Dios. Eso, cabal, así es. Pero queremos hacer esa diferencia entre el kairos y el tiempo de Dios. Que no es lo mismo. Porque uno cree que el tiempo de Dios es el kairos de Dios y no es el kairos, el tiempo de Dios no es el kairos de Dios. ¿Sí, verdad? ¿Sí me entienden? Vale, mire pues, hay otro concepto. Dice que semana es de 7, que es un shavua. Día en el griego que se habla yom. Hora es et o llora o jora. Minutos es mil. Y momentos es la palabra rega. Y dice, mire ahí, minuto. Y esta palabra me llamó la atención. Átomo de tiempo. No. O sea, Ajá, es que mire pues, le voy a explicar eso, pa. ¿Qué significa eso, átomo de tiempo? Como una partícula de tiempo. Ajá, entonces vaya, porque el apóstol Pablo dice, y en un abrir y cerrar de ojos, Que vaya, como es un átomo, supuestamente lo que tengo entendido, en ese espacio el tiempo no es el mismo que nosotros. ajá, Es vaya. una abrir y cerrar de ojos. Ajá, exacto. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe ahí, y en un abrir y cerrar de ojos, la palabra original es en un átomo de tiempo. Entonces, pero nosotros vamos a hablar de eso. Lo que le vamos a hablar es de qué? De esa palabra en amarillo, del Kedem. Eso es eternidad. Entonces, vamos a entrar. Primera parábola, la salida del verbo. Ahí tenía que poner nada más la salida del verbo. Entonces, Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, el rey mesiánico, en cuanto a ti, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, y dice, de ti saldrá el caudillo de Israel, cuyo origen se remonta a días antiguos, a un tiempo inmemorial. Ahí la palabra antiguo es Kedem. Y inmemorial es que el Olam. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Kedem es el reflejo de qué? Del Olam. Vaya, ¿qué es el Olam? El Olam es la eternidad. Y el Kedem, vaya, digamos que, vaya, Es como un segmento. ¿Va? el Olam es el proyector. ¿Sí? ¿Y el Kedem qué es? Es el reflejo de lo que se está proyectando en la eternidad. Ajá, eso es el Kedem. Sí, va. No porque no tengo una lámpara, no porque usted lograría ver.
La lámpara es el olam. Y la luz que se ve en la pared es el quedem, es el reflejo del olam. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el origen, mire pues, otra versión, mas tú Belén, Efrata pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Los orígenes. ¿Los orígenes de quién? Los orígenes de quién está hablando ahí Miqueas. ¿Quiere que le diga? No sabe. Vaya. ¿Cómo se llama la ciudad de David? Belén. ¿Y qué va a salir de la ciudad de Belén? No. El verbo. Ahí dice. De ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde dónde? Desde tiempos, desde la eternidad. Entonces mire pues, lo voy a poner así, Miqueas 5:2. Pero tú Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, quedem, y desde los días de la eternidad, olam. Entonces, ¿de quién está hablando Miqueas? Ajá, del verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿Ah? El Cristo. Y ese Cristo vino en quién? En Jesús. ¿Será que el verbo, Cristo y Jesús son el mismo? Si es el mismo. ¿Será que ¿será que el Altísimo, Jesús, Melquisedec y Cristo son lo mismo? ¿Ah? ¿Por qué son lo mismo? ¿Es que no me da la cabeza solo porque diga que sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque sería una proyección del olam, o sea, del verbo al quedem, que sería, por ejemplo, el verbo a Melquisedec. Lo así. ¿Por qué es el mismo? Porque lo único que cambia ahí son las manifestaciones, pero es el mismo. ¿Sí? Vaya, Jesús nació, creció, llegó a una edad. Dentro de Jesús, ¿qué es lo que había? ¿No? ¿Qué es lo que había? Ese es el punto mismo, por eso está este tema. Porque nosotros no conocemos, vaya, ¿cuáles son los orígenes del Hijo? Pues, ¿desde dónde sale Él? Ya lo dijo, ¿desde dónde sale? Desde la eternidad. El asunto que nosotros pensamos de que el Hijo, Valentín, solo salió de la eternidad y se manifestó en carne, vino a cumplir su propósito, muere en el Calvario, lo entierran, resucita y se va otra vez al cielo. La gente se cree que eso fue lo que Jesús hizo. ¿Pero qué cree usted? Entonces tenemos la primera salida. Miren pues, primera salida del verbo como creador. Pongan atención en eso. Como creador. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces la primera salida del verbo, ¿cuál es? Como creador. Entonces en esta versión, lo que dice esta versión, la Peshita, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo ¿qué? Los mundos. Entonces, ¿quién hizo los mundos, hermano? El verbo.
¿Quién hizo el universo, hermano? El Verbo. Ajá. Entonces no lo hizo el Padre. ¿Quién lo hizo? El Verbo, dice la Biblia. Entonces, mire pues, Salmos, vaya, Él crea los mundos. Por eso es que nosotros decimos que se sigue creando todo en el universo. Salmo 102, 18. ¿Qué es lo que dice? Esto se escribirá para las generaciones futuras. ¿Y para qué más dice? Y para un pueblo aún por crear. Ajá. ¿El qué se escribe? ¿El qué es lo que se escribe? ¿Para qué dice? Para generaciones futuras. Y dice, ¿y para qué más? Y para un pueblo aún por crear. ¿Cuándo se va a crear ese pueblo? Es la pregunta. Entonces, en la primera figura, el Verbo sale ¿cómo? Como creador. Como creador. Segunda salida. ¿En la figura de qué? De Melquisedec. Miren, Génesis 14, 17. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y dice, y le bendijo. Y le bendijo. Entonces, ¿qué es lo que le dio Melquisedec? Ajá, pero ¿qué es lo que le da? Le da pan y vino, ¿y qué más? Y bendición. Tres cosas le da a Melquisedec. Abraham es pan y vino y bendición. Ahora, lo que llama la atención es esta palabra, mire. Melquisedec, rey y sacerdote eterno, porque si lo dice, Melquisedec, letras azules. ¿Qué es Melquisedec? Es rey, ¿y qué más? Y sacerdote. Ajá. Entonces, esa palabra llama la atención. ¿Por qué creo que llama la atención? ¿Ah? ¿Por qué creo que llama la atención? Estamos en Génesis 14. Ajá, esa es una. Pero ¿por qué es rey y sacerdote a la misma vez? Aquí todavía no estaban constituidos los reyes. ¿Cuándo comienzan a constituirse los reyes? ¿Cuándo? ¿Ah? Dale un poquito más. En Saúl. Fue el primer rey de Israel. Después de Saúl, ¿quién va? El rey David. Vaya, entonces, escuche lo que le voy a decir. Pónganme mucha atención, por favor. En el Antiguo Testamento, nadie podía ser rey ni sacerdote a la misma vez. O solo se era rey o solo se era sacerdote. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces, pero este Melquisedec, dice la Biblia que era ¿qué? Rey y sacerdote, hermano. Miren la diferencia, pues. Entonces, miren, pues, rey y sacerdote eterno. En los días que vivió David, dice la Biblia que podía ser, que nadie podía ser, perdón, rey y sacerdote. Ahora vamos a poner un ejemplo. El rey Usías se quiso meter al templo a realizar labores sacerdotales y lo sacaron de ahí porque Dios lo castigó ¿con qué? Con lepra. ¿Por qué lo castigó con lepra a Usías? Por querer ser la mujer del sacerdote. Por querer ser la... Así es, hermana. Número uno, por querer ser la labor de un sacerdote. Allí hay más. Dos, ¿qué más? No, es que escogido sí. Pero ponerle sin vale. Estamos en el Antiguo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos clanes, tenemos tribus. A cada tribu, hemos estudiado aquí esos temas, a cada tribu se le dio una asignación. Entonces, todos los reyes de Israel, ¿de qué linaje son? ¿Ah? ¿De qué linaje son los reyes? Ah, que tenemos mucho que estudiar, hermano. Sí. ¿Sabe de qué linaje son los reyes? Del linaje de la tribu de Judá. Y el sacerdocio, oiga, el sacerdocio, ¿de qué linaje le correspondía?
de la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué razón Dios castiga a Usías? Porque Usías era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces, la asignación de Usías era que ser rey, no sacerdote. ¿Sí me está entendiendo? Miren, porque tremendo eso, hermano. Porque aquí vamos a romper vamos a romper un molde. Pero tengo una pregunta. Ajá. Jesús sí venía de la tribu de Judá. Sí. Claro. Por eso es que, pero vamos a vaya. ¿Por qué en Melquisedec decimos que es figura de Cristo? Porque era rey. Porque Dios vino Y salió de ¿Por qué? Ya, vamos a ver, fíjate. Pongámosle sabor a esto. Nadie puede hacer ni Ajá, por la lengua. Miren, pues, pongámosle, vamos a poner un poquito más de salsa a los tacos. Miren, pues, lo tremendo de esto es que Melquisedec solo es el nombrado por Abraham, David y el apóstol Pablo. Solo ellos hablan de Melquisedec. De ahí nadie más habla de Melquisedec. Solo Abraham que lo vio, David que lo vio en un salmo, dice que de David, y el apóstol Pablo que habla en el libro de Hebreos de Melquisedec. Entonces, miren, pues, lo que llama la atención es que David tuvo una revelación, y la revelación era que David era rey de Israel, pero él no podía ser sacerdote. ¿Y por qué no podía ser sacerdote? Porque David era de la tribu de Judá, él no era de la tribu de Leví. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué no se puede ser sacerdote si es rey? ¿Por qué? Ayúdenme. Porque la tribu de Judá. Porque es de la tribu de Judá. Y si es de la tribu de Leví, no sé si se puede ser, pero si es de la tribu de Leví, tampoco se puede hacer rey. Solo sacerdote. ¿Estamos claros en esas dos cosas? Son dos columnas. Vale, miren pues. Entonces estamos claros que a Usías le dio lepra. ¿Por qué? Por querer ejercer un sacerdocio que no le correspondía. O sea que Usías, hermano, se metió al templo. Y cuando se mete al templo, ¡pum!, le dio lepra. Y lo saca todo leproso y lo saca. Leproso. El asunto es esto, mi hermano. Lo que David hacía. David entraba y comía de los panes sacerdotales. ¿Ha oído usted esa porción? ¿Ah? ¿Cómo es que David entraba a comer de los panes de la proposición y no se llenaba de lepra? Explíqueme eso. Y Usías sí. Porque ¿por qué entró David a comer de los panes al pan? David entró a comer los panes sacerdotales. ¿Por qué entró de ahí, dice la Biblia? ¿Por qué entró a comerse los panes sacerdotales, hermano? A comer entró al templo. Al tabernáculo, pues a comer entró. Era rey, no le correspondía entrar, pero dice la Biblia que él entró a comer los panes. ¿Por qué entró? ¿Ah? Entró porque tenía hambre, hombre. Por eso entró. Sí, por comer. Sí dice la Biblia. Que ella le dio hambre, entró, agarró los panes y se los comió. Y le dice al sacerdote, ¿y por qué estás comiendo eso? Porque tengo hambre. Lo interesante de esto es que no le da lepra. ¿Por qué razón? ¿Ah? Para que tenemos mucho que leer la Biblia, ¿va? ¿Saben? Miren, yo no le digo a usted, mi hermano, lea la Biblia por regañarlo. Sino porque ahorita usted anda así, ¿ve? Buscando señal satélite, no haya satélite, ni señal ni nada. ¿Por qué? Porque no hay Biblia. Miren, pues. Recordemos también que cuando el arca del pacto, miren, lo más sagrado era olvidada, solo el sumo sacerdote podía tomarla. Escuche, ¿cuál sumo sacerdote? De la tribu de Leví. Escuche, pero David, cuando se olvidaba el arca, ¿sabe qué hacía David? La agarraba y se la ponía en el lomo y él la cargaba. Y no le pasaba nada. Y aquel, cuando llevaba en la carreta el arca del pacto, dice que la carreta se comenzó a tambalear. Cuando aquel dice que, porque no se cayera el arca, dice que la tocó, ¡pum!, fulminado, y murió. Cae fulminado. Entonces, porque a David, cuando agarraba el arca, no le pasaba nada tampoco, no se moría, pues. Porque aquel solo la tocó.
pensémosla. ¿Ah? Porque sí se acuerda de ese pasaje, ¿verdad? Que lleva, entonces, número uno, Dios había ordenado que a dónde se llevara el arca. ¿A dónde? Dios mío. Sobre los hombros. El arca dice que los levitas tenían que cargarla sobre los hombros, no sobre una carreta. Eso es una. Entonces, cuando Dios dice, esto es así, es porque así es, hermano. Y el que inventa, ¿qué le pasa? Se muere. Esa es una. Entonces, van a caer el pacto en una carreta. Y dice la Biblia que comenzó, que se iba a caer porque los bueyes llevaban la carreta, hermano, los bueyes. Y cuando el arca se iba a caer, aquel por buena gente, cuando lo tocó, ¡pum!, fulminado quedó. Pero cuando olvidaban el arca, venía David, tomaba el arca, se la ponía en el hombro y la cargaba a David y no le pasaba nada, vos. ¿Pero por qué? Porque Dios había dicho que lo tenía que cargar en el hombro, no Sí, cargar. vaya, sí, ajá, pero él era rey, no era sacerdote. No le correspondía a él eso. Y la ley es la ley. David tenía que respetar la ley de Dios en ese mandato. No van a tocar el arca, porque vaya, mi hermano, cuando el arca la sacaban del tabernáculo, ¿sabe cómo iba el arca? Cubierta porque nadie la podía ver. El que viera el arca, así es, se fulminaba, hermano. Solo los sumos sacerdotes podían ver el arca, cargar el arca, limpiar el arca, solo el sumo sacerdote. Porque estamos hablando de la Shekinah. Es decir, el arca del pacto es lo más sagrado que Israel puede tener. Pero viene este David y la agarra a su antojo, la carga y se la lleva y no le pasa nada. Entonces, mire, entonces era rey y era sacerdote. Es la única manera que lo puede hacer. Exacto. Entonces, de ahí nadie de ahí nadie pudo hacer eso. Solo David. Eso venía de una herencia de Melquisedec. Porque Jesús de su nombre no lo sabía. Exacto, cabal, hermano. Ajá, por eso dijimos de que el único que habla de Melquisedec es Abraham, David y el apóstol Pablo. De ahí nadie habla de Melquisedec, hermano. Ni Israel sabe de Melquisedec. Es que Pablo lo habla para nosotros. Así es, mirá qué impresionante lo que está gritado en eso, hermano. Mira pues. Pero lo tremendo de esto para nosotros es que la Biblia dice que vosotros, ¿qué somos? Somos reyes y sacerdotes. O sea que lo que no logró nadie, Abraham lo vio, David lo vio y lo sabe usted en la iglesia y son los únicos que saben que hay que reyes y sacerdotes. ¿Quién? La iglesia. David y Abraham. ¿Qué es lo que saben ellos? Que hay reyes y sacerdotes. No sé si entiende eso. De ahí nadie sabe eso. O se es rey, o solo se es sacerdote. Entonces, miren, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, mire lo que dice en lo verde, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Verso 3. Miren lo que es: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene, principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, dice que permanece sacerdote para siempre. Pregunto, ¿quién es Melquisedec? ¿Ah? ¿Quién es Melquisedec? ¿Ah? Es el verbo. Es el verbo. Si es, mira pues, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada. Entonces, mire, pues lo que estamos aprendiendo es las salidas del verbo. ¿Cómo será la primera salida?
como creador. La segunda salida que se da, ¿cuál es? ¿Ah? Rey y sumo sacerdote. Así es como Melquisedec. Mire pues, Hebreos 5:7. Cristo dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido, y comienza el apóstol, dice el verso 10, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces pregunto, ¿quién es Melquisedec? ¿Ah? Cristo, así es. Entonces tenemos la segunda salida. Vamos a ver la tercera. Le voy a regalar este versículo. Abraham, vuestro padre, miren lo que dice, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Y miren lo que dicen los fariseos. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo lo vio Abraham? ¿Ah? ¿A dónde lo vio Abraham? No fue como dijo, como Melquisedec. Ah, así es. Cuando le dio pan y vino, ¿quién es que le está dando pan y vino? Melquisedec. Cristo. Ajá, así es. Pues ahí lo dice Jesús, ve, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, fariseo, tú estás viendo mi carne, pero la eternidad que yo tengo adentro, esa no la conoces. Y esa eternidad es más antes que Abraham. Dice que Abraham lo vio. ¿A quién vio Abraham? A Melquisedec. Y dice que cuando lo vio, se gozó. Hasta Zacarías Y varios profetas lo vieron. ser inmolado y levantarse de las cenizas. Entonces vamos a la tercera salida. Tercera salida. El verbo como el enviado del Señor. Tercera salida. ¿A dónde es la tercera salida? Mire pues, Éxodo capítulo 3, verso 2. Y mi hermano, esto lo va a fulminar a usted por la versión que hemos encontrado. Mire, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor en una llama de fuego. ¿A dónde? En medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estamos bien ahí, va. Hermanos, cuando hablamos de ángel, no estamos hablando de seres con alas. Quítese eso de la mente. Cuando hablamos de ángel, estamos hablando de un enviado de parte de Dios. ¿Sí? Va, mire pues, verso 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Mire lo que dice el verso 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó. ¿De dónde? Y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. ¿Cuál es la diferencia del verso 1 y el verso 4, hermano? ¿Cuál es la diferencia? Que Dios habló directamente en el 4 y en los 3 Así es. Entonces, pero la pregunta es, ¿quién habló pues? ¿O fue el ángel o fue Dios? Ah, Ahí dice Dios lo llamó. pues sí, pero dígame el verso 1. ¿No es el mismo llamado pues? Ahí dice, ve, el ángel del Señor en una llama de fuego. Y dice el verso 4, Dios lo llama ¿a dónde? En medio de la zarza, en la misma llama de fuego. ¿Y usted cree que la zarza era chiquitilla? La Biblia no dice que estaba lleno de la zarza. Pero dice que el ángel le habló en medio de qué? De la zarza y le dijo ahí, ve, Moisés miró y aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero en el 4 dice que Dios lo llamó. Entonces, ¿quién lo llamó? El ángel o Dios, pues. Dios, porque dice el ángel del Señor. El mismo. El mismo. El mismo. No importa si te habla directo o otra realidad. Así es. ¿Cómo se llama eso? Se llama cristofanías. Cristofanías. El mismo. Mire pues. Vaya. Miren lo que dice esta versión, vaya. Estamos bien, hasta aquí estamos bien, va. El ángel del Señor, va. Miren lo que dice esta versión. Bueno, esta versión es bien tremenda lo que dice. Judas capítulo 1, verso 4.
sobre lo cual quiero haceros memoria, puesto que fuisteis ya instruidos en qué, en todas las cosas, que habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo de la tierra de Egipto, destruyó pues después a los que fueron incrédulos. ¿Se puede ir conmigo a Egipto ahorita? No la agarró, ¿verdad? No la agarró, ¿verdad? Por eso le dije que voy despacio. No la agarra. Yo ya sabía que no iba a agarrar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Judas? El apóstol. Es como una parte de arrebatar. Nada que ver. Ya lo vivimos, algo así de entender. Nada que ver. ¿Quiere que le explique? Hay una advertencia. No. Vaya, miren pues. Vale. Vamos a retroceder los versículos. Vamos a ver si te han prolongado. En el verso 1 dice que el ángel del Señor le llamó. Verso 4 dice que Dios le llamó. Vale. ¿A quién llamaron? ¿A quién? A Moisés. A Moisés. Va. Moisés. Excelente. ¿Cuál fue la tarea de Moisés? Sacar al pueblo de Ajá. ¿De qué? Egipto. Pero aquí dice que ¿quién sacó al pueblo de Egipto? Ah, Jesús. pero ¿quién fue pues? ¿Fue Jesús o fue el verbo? No, hermano, usted no la agarra, ya vi que no la agarra. No. Que habiendo, es que miren, vaya, le voy a decir una cosa. Aquí desde la Félix Torres Amar no tenía que haber puesto Jesús. Él recibió la revelación. Él tenía que poner aquí, habiendo el verbo. No Jesús. Habiendo el verbo sacado a salvo al pueblo hebreo de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿quién sacó al pueblo de la tierra de Egipto? El verbo. No, Moisés. Él le dijo, el verbo le dijo a Moisés que la El verbo por medio de la presencia. Para que lo tengo en jaque ahorita. Sí, lo tengo en jaque, hermano, porque ¿sabe cómo se llama esto? Esto se llama revelación. Esto no es teología. Lo tengo en jaque ahorita. Ajá. Sí, pues, o sea, ¿y qué pues? ¿Quién sacó a quién? Pues Moisés o Jesús, o el verbo, perdón. Ahí no Jesús, el verbo. Moisés o el verbo, ¿quién sacó? El verbo. Moisés, Moisés. El verbo El de verbo. fue el Moisés. verbo de Moisés. Sacó Moisés al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Que mi ángel irá delante del pueblo. Entonces, las maravillas que ocurrían en Israel, ¿por quién eran? Por el verbo. Ajá, o sea que el verbo, ajá, cuando el verbo salió de tiempos antiguos a ayudar a Moisés, ¿como quién vino? Como el enviado, como el ángel de qué? Como el ángel de Jehová que acampa alrededor, que le temen y los defiende. Por eso de la Félix Torres Amar recibe la revelación, pero le pone Jesús, le había puesto el verbo, sacó el pueblo de Israel. Mire pues, entonces, dice que Jesús sacó el verbo sacó el pueblo hebreo. 2, como quien dice que Jesús estaba en el tiempo de Moisés. Claro, el verbo, mire, 3, el que recibió la revelación de la Torre Félix Amar, lo que tenía que haber puesto ahí es que el verbo, porque el verbo entre sus salidas estuvo con Moisés. Miren la importancia. ¿Ah? Sino que directamente el verbo. Sí, vamos a ver porque, exacto, eso es muy importante lo que acabas de decir. No cualquier ángel. O sea que Jesús vino ¿en qué?
encomendado, como enviado. ¿A qué? A liberar al pueblo de Israel. El verbo. ¿A través de quién? A través de la mano de Moisés. Entonces, ¿cómo se presentó esa cristofanía? Como el ángel de Jehová. Mire, pues vamos a ver lo que dice Valentín. La cuarta se ve el verbo como guerrero. Como guerrero. Cuarta salida. ¿Cuántas salidas llevamos? 3. Vamos a ver la cuarta. La primera, ¿cuál es? Como creador. La segunda, como sacerdote y rey. 3, como el ángel de Jehová. Y la cuarta, ¿cómo? Como el guerrero. Miren qué importante es el tema. ¿Por qué? Porque es importante, porque aquí no se ha manifestado todavía, hermana Evelyn, Jesús. Aquí Dios no se ha encarnado en Jesús todavía. Mire pues, número 4, Josué 5:13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, mire, un hombre estaba enfrente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cómo estaba este ser? Con una espada desenvainada en la mano. El asunto es y no todos estaban en guerra, y todos andaban con espadas. Se le pregunta a Josué. ¿Qué le pregunta a Josué? ¿Eres de los nuestros? Vaya, mire lo que le responde esta versión, la Reina Valera actualizada. Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército de Jehová, que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, ¿qué es lo que hizo? Le adoró y le preguntó: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuál es el panorama que estamos viendo aquí, hermano? ¿Ah? ¿Cuál es el panorama que se ve en este versículo? ¿A quién? ¿A quién estaba adorando Josué? Al ángel, a un ángel, al ángel de Jehová estaba adorando. La pregunta es esta: y no dice la Biblia que no tenemos que adorarnos a cualquier imagen, que no sea Dios. Entonces, ¿por qué Josué está adorando al ángel? ¿Qué fue lo que Josué vio en el ángel? Que no era un ángel normal, una cristofanía. Miren lo que le dijo el ángel, miren lo que le dijo el ángel. El jefe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿A quién le digo estas mismas palabras? A Moisés. ¿Qué le estaba dando a entender el ángel guerrero del Señor a Josué? Que así como le habló a Moisés, así le está haciendo el mismo llamado a él. Josué, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿A través de quién? De la cristofanía del ángel del Señor. Entonces, ¿quién era él? El comando en jefe de qué? De los ejércitos del reino, hermano. El general en jefe de qué dice: yo soy el jefe del ejército. Y dice que lo adoró. Y las salidas todavía se siguen dando. No, ya no. Las salidas del verbo. Sí, así es. Ya no, hermano. No estamos viendo base ahorita. Miren pues. Entonces, ¿qué fue lo que vio Josué? Al verbo. A Cristo. Eso fue lo que vio. Entonces, mire pues. Daniel 7:13. Miren lo que dice Daniel. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí que en las nubes del cielo venía ¿qué? Uno como un hijo de hombre,
que se le dirigió el anciano Elías y fue presentado ante él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué fue lo que Daniel vio? Otra cristofanía. Sí. Y dice que tiene semejanza de ¿qué? De hijo de hombre. Y que a ese hijo de hombre, ¿qué le van a dar? Le van a dar dominio, gloria y reino. Y dice que todo pueblo, nación y lengua le van a servir. Y que es un reino que nunca va a ser destruido. Un dominio eterno, chaval. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que fue lo que vio Daniel? La cristofanía. Pues vamos con la quinta. Quinta y última. Salida del verbo como quiera. Como libertador. Como libertador, mire pues. Mire la profecía de Números, la profecía dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará ¿qué? Cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Desde aquí comienza la profecía de que Cristo se iba a encarnar. Mire cómo lo voy a llevar. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Y qué más va a salir? Pregunto, ¿quién es la vara? ¿Ah? ¿Quién es la vara? Pregunta, ¿quién es Isaí? El padre del rey David. El padre de David. Entonces, si es el padre del rey David, ¿quién es la vara? Jesús. ¿Ah? Jesús. David. Porque ahí dice, saldrá una vara del tronco del padre de David. ¿Quién es la vara? David. Y ahí dice, miren, y un vástago. ¿Quién es el vástago? Jesús, Cristo. Hermano, aprendamos a leer la Biblia. O el palo de las tiras. Sí. Ah, que ahí te está diciendo por qué David pudo tocar. Así, exacto, hermano. Usted tiene que, por eso le digo, llévenme la secuencia y amarren lo que acabamos de hablar, porque pusimos un fundamento y con este, ¿qué es lo que hacemos? Amarrado. Ah, pobre ese, que este no le pasó nada. O sea que si yo hago examen ahorita, todos tienen 0. Entonces, mire, qué importante es esto. Mire pues. He aquí, dice, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David. Ahí lo dice, mire, un renuevo. ¿A quién le van a levantar? A la vara. A la vara le van a levantar un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué le van a levantar a David? Un renuevo justo. ¿Eso lo profetiza quién? Jeremías. Miren lo que dice Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Abraham, en tiempo de hambre fue a Egipto. Isaías, en tiempo de hambre también fue a Egipto. Y Jesús, cuando nace, como estaban matando a todos los niños, ¿por dónde se lo llevan? Para Egipto. Y dice la Biblia que cuando ya estaba todo, que había pasado la marea, regresan. O sea, los profetizan. Mire pues, es lo que dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde. ¿A dónde venía cabalgando? Cabalgando sobre un asno. Y dice que el asno es un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesús cuando decían Hosana al hijo de David? ¿Cómo entró él? ¿Ah? En un asno.
Miren cómo estaba profetizado la venida del Señor y Israel no la agarró. No leí. No leía. Ajá, no leía. Mira, pues, ajá. Mira Hebreos 10:5. Por lo cual, aquí está la conversación ya de quién, del verbo con el Padre. Dice, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. ¿Pero qué? Pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién está hablando ahí? El verbo con el Padre. Otra versión. Me apropiaste, dice, el cuerpo. Otra versión. Sino que me has dado un cuerpo preparado para mí. Me has dado, dice esta versión, un cuerpo, y esta última dice, un cuerpo ¿para qué? Para ofrecer. O sea, ¿qué es lo que estaba dentro de Jesús? El verbo, así es, el verbo. Porque aún ese cuerpo de carne era una manifestación. O sea que aquí, esta es la última salida. Hubieron varias salidas, pero yo lo resumí porque no amanecemos. Entonces, ¿cuál es la última salida? Es la encarnación del cuerpo humano. Esa es la última salida. Mira pues. Dice, pero cuando vino, ahí está, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo es que vino el Señor? ¿Ah? ¿Cuándo es que vino? En el cumplimiento del tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, es que el Señor, ¿qué? Hijo, ya se cumplió el tiempo, ¿ok? Vamos. Ahí dice, ¿cuándo vino el Hijo? Cuando se cumplió el tiempo. Y cuando se cumplió el tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? Por eso se lo he puesto en verde y en azul. Cuando se cumple el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Dice que el Padre lo envió. Y ahí es donde comienza esta porción. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahí comienza a hablar ¿qué? A tomar cuerpo. Cuerpo. Por eso dice Lucas. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Pero tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que va a ser gobernador de Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Entonces, ¿cómo se llama la ciudad de David? Belén. ¿Y qué significa Belén? Belén significa la ciudad del pan. ¿Cómo significa Belén? La ciudad del pan. Pero este pan no le recibió. Y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, mire pues. Juan 1:14. Y aquel verbo, hoy le va a entender ese versículo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué fue hecho el verbo? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que ocurrió con el verbo? Se hizo carne. ¿Y en las crisofanías de qué era entonces? Pues, ¿de qué era? ¿Qué tipo de cuerpo tenía? En diferentes facetas, en diferentes manifestaciones. Porque el mismo ángel de Jehová no es el mismo Melquisedec en la manifestación, no es el mismo cuerpo. Entonces, se hizo carne el verbo. Y por eso dice Timoteo, mire lo que dice Timoteo.
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Miren, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido reino en gloria. Entonces, ¿quién se manifestó en carne? No. Ahí dice que Dios se manifestó en carne. Por eso es que miren, dice Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice que es el primogénito ¿de qué? De toda creación. Entonces, si Él es primogénito de toda creación, entramos aquí en Juan 16:28. Miren lo que dice. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Ahí está hablando Jesús, el Hijo. Pongan atención, ¿qué es lo que ve ahí usted de diferencia? Porque estamos en Juan. Ahí habla el Hijo, Jesús, la carne. ¿Qué es lo que ve usted de diferencia en ese versículo? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo como, que está poniendo como punto de imprenta ahí? ¿Que qué? Así es, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Otra vez voy al centro y me regreso para mi casa. Eso es lo que está diciendo. Y otra vez. O sea que tenía. ¿Cuántas veces había salido el verbo? Pues. ¿Sí o no? Ahí dice, otra vez. ¿Qué dice? O sea que ya había venido. ¿Pero cómo? No, dice la hermana Rocío que no sabe. En las manifestaciones de Melquisedec, del ángel de Jehová, en la zarza de Moisés, en el guerrero con Josué. Todo eso, hermano. Entonces, otra vez dice el Señor, dejo el mundo. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana, en esta noche, perdón. ¿Qué estamos aprendiendo? La salida del verbo. Que la encarnación de Cristo no es la primera salida de Él. Esa es la última. Pero antes de ir a encarnarse, Él vino saliendo de la eternidad a cumplir propósitos antes de nuestra liberación. Por eso es importante que usted conozca esto. Entonces, así le puse yo, miren, el Cristo cósmico. ¿Por qué el Cristo cósmico? Porque andan todas. Mire, por ahí va mi hermana. Mire, pues, el verbo tiene el primado en todo, así dice la Biblia. ¿O no? Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito, cuando la Biblia dice que Él es el primogénito, quiere decir de que Él es el primero en qué? En todo. Entonces, mire, ahí está el verbo, mire. Ahí le puse el verbo. Ese es el verbo. Entonces, cuando el verbo se presenta a los hombres, ¿cómo le llaman a Él? ¿Cómo le llaman a Él? Cuando se presenta a los hombres, como el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Entonces, cuando el verbo se presenta a los hombres, ¿cómo se presenta Él? Como el Hijo del Hombre. Cuando el verbo se presenta al reino mineral, ¿cómo se le llama? La roca inconmovible. ¿Quién es la roca? Cristo. Cuando el verbo, hermano, se presenta en el reino animal, ¿quién es el verbo? ¿Cómo se presenta? Como el león de la tribu de Judá y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Silencio en la iglesia de Cristo. Mira pues, cuando el verbo se presenta en el reino vegetal, ¿cómo se presenta? El árbol de la vida. Y dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Pero cuando el verbo se le presenta
presenta a los ángeles, ¿cómo se le presenta, hermano? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se le presenta? Como el ángel del Señor, el ángel de Jehová, el ángel que acampa, así se le presenta a esa creación. ¿Cómo? Como el ángel. Entonces lo que logramos ver aquí son ¿qué? Manifestaciones del verbo. Lo que estamos viendo son cristofanías del verbo. Ajá, yo aquí termino con este tema, con esto. Y gracias a Dios logré salir. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que usted ha aprendido en esta noche?